Vamos a pasar a la primera presentación, que va a ser expuesta por el doctor Jairo Gómez. Jairo es técnico de operación y mantenimiento de la zona de Tudela y responsable de proyectos de I+D+I en NILSA. Es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Navarra y autor y coautor de numerosas publicaciones científicas. Su actividad, además en NILSA, se centra, digamos, en la dirección y coordinación pues, de numerosos proyectos de investigación con otras instituciones. Y su ponencia se va a centrar en el protagonista de estas jornadas, que son los fangos, ¿no? Los fangos de depurador. Su ponencia pretende dar respuesta a unas preguntas fundamentales y más frecuentes sobre estos residuos. Es decir, al final va a tratar sobre qué es el fango, cómo y cuánto se produce, qué tipos hay, qué características tiene y cómo se trata en las depuradoras antes de su destino final. Jairo, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todas y a todos por asistir hoy a estas primeras jornadas de la Cátedra NILSA de Sostenibilidad Local. Como os iba adelantando Javier, la presentación en el programa se llamaba Presente y Futuro, Fangos Presente y Futuro, pero me voy a limitar a hablar del presente e intentar dar las nociones básicas para que después pues todas y todos entendamos, podamos seguir el resto de presentaciones por los profesionales que vienen después, que nos van a hablar más del futuro. Vale, en esta presentación pues vamos a intentar ver un poco, ¿no? Como os decía Javier, qué es el fango, por qué se produce, ya que es el actor protagonista de hoy, cuánto se produce, qué características tiene, buenas y malas, qué podemos modificar en ellos para mejorarlos y aprovechar todo su potencial y cuáles son los diferentes destinos finales que le podemos dar a este fango. La primera pregunta que se hace muchas veces es, ¿se dice fango o se dice lodo? Bueno, pues si nos fijamos en las definiciones que da la Real Academia Española, pues fango es un lodo glutinoso que tiene sedimentos térreos y agua, y lodo es una mezcla de tierra o agua. Son dos definiciones bastante similares y lo que es nosotros en depuración de aguas, yo creo que utilizamos ambos términos indistintamente, tanto en artículos, normativas, como el día a día. Si nos fijamos en la definición de fango urbano que nos da el Ministerio, los lodos consisten en una mezcla de agua y sólidos separada del agua residual, ¿no? Como resultado de procesos o naturales o artificiales. Aquí ya hay una nueva connotación, que es los sólidos que separamos del agua residual. Ya no estamos hablando de arcillas y tierra, estamos hablando de materia orgánica. O sea, los lodos urbanos son materia orgánica con agua, básicamente. Y entre otras características, pues sabemos que el fango urbano está catalogado como un residuo. Pero que sea un residuo no quiere decir que sea malo. Al final es un residuo susceptible de ser utilizado y además con un gran potencial. Como todo residuo, pues tiene su código LER, que es el 190805, lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas. Y como todo residuo con código LER, pues tiene sus normas, sus legislaciones, que seguro que nos las va a explicar y nos las va a aclarar muy bien a continuación nuestro compañero Ángel Ruiz de Apodaca. Vale, y después de todas estas definiciones, ¿cómo es el fango? ¿Qué pinta tiene? Bueno, pues no sé si se va a ver bien en esta pantalla, un poco oscuro, pero bueno, esto que queremos mostrar aquí es una foto del fango que sale de una estación depuradora de aguas residuales, que llamaremos EDAR, que sale comúnmente con esta pinta. Es una masa que se compone pues, entre un 16, 17 y un 30% de materia seca, de sólidos, de materia orgánica principalmente, acompañada de inertes, y el restante 80% más o menos es agua. O sea, al final es una masa que tiene mucho agua, que tiene mucha materia orgánica y por lo tanto es un producto que tiene un olor característico no muy agradable que mejoramos desde su producción, desde su extracción en la depuradora hasta que sale de la depuradora, pues tiene una serie de tratamientos
que hacen que mejoren estos olores. Al final es un producto muy útil, pero claro, no hay que olvidarse de dónde viene. No todos sabemos de dónde viene y además contribuimos a él. Dentro de la depuradora, pues tenemos nuestra estación depuradora de aguas residuales, cuyo objetivo principal es depurar agua. Nuestra materia prima es el agua residual que llega por los colectores y este agua la devolvemos al río. Y lo único, le llamamos producto porque lo único que nos quedamos en la depuradora es el fango o lodo. Nos quedamos y tenemos que tratarlo, mejorarlo y gestionarlo de la mejor forma posible. Y además es que lo producimos, queramos o no. Siempre que depuremos agua, estamos produciendo fango. Esta producción de fango normalmente tiene un caudal en torno a un 1% del caudal de agua que se trata en la depuradora. Y en un primer momento, cuando lo retiramos de la depuradora, antes de hacerle nada, tiene más de un 95% de agua. Si nos fijamos en la producción de fangos en España, aquí estamos graficando los miles de toneladas de materia seca producidos al año. Es decir, actualmente, bueno, 2018 es el último dato que aparece aquí, estábamos en 1.200.000 toneladas de materia seca, que si van acompañadas de un 80% agua o un 20% materia seca, pues imaginaros la de toneladas de este producto que tenemos que gestionar y utilizar correctamente. Se ve cómo a partir del año 90 fue ascendiendo la producción. Esto es porque fue aumentando los metros cúbicos de agua residual que se iban tratando. Vamos haciendo depuradoras, construyendo, arrancando y según van funcionando, como decimos, inevitablemente tenemos el fango. Se ve un pico en torno al 2010-2011 y luego se ve un pequeño descenso. Probablemente este descenso se deba a que una vez que ya estamos depurando el agua y produciendo el fango, la siguiente fase se dio en empezar a hacer líneas de tratamiento de fango para mejorarlo y adecuarlo para su posterior uso. En el caso de Navarra, estos ya son datos del año pasado, del año 21, pues aquí está un poco por los diferentes centros que producen fango las toneladas de materia seca, ¿no? Tenemos pues, Pamplona, Arazuri, Tudela, Estella, son un poco las depuradoras donde se trata y se extrae el fango. En total, como os decía Fernando, pues eran casi 12.000 toneladas, ¿no? Aquí son 11.500, que serían unos 48 gramos de materia seca por cada habitante en Navarra y día. Si estuviera el 20% de media, serían 57.500 toneladas de materia húmeda. Y si cogemos unos números medios, que esto luego nuestros compañeros de UBNA nos lo explicarán mucho mejor seguro, si cogemos unos números de aplicación entre 12 y 17 toneladas por hectárea, según si esto es vulnerable al nitrógeno o no, pues tendríamos fango en Navarra para abonar unas 4.000 hectáreas. El fango, estamos diciendo que se produce en la depuradora, ¿no? Pero ¿cómo y dónde? Pues tenemos un agua residual. No se ve el rato, ¿no? No. Bueno, tenemos un agua residual que entra en la depuradora, pasa por el pretratamiento. En el pretratamiento retiramos pues, trapos, pelos, arenas, a veces grasas, y este agua pasa a la decantación primaria. Los residuos de pretratamiento tienen su propio destino con su código LER, pues cada uno va donde tiene que ir. En el decantador primario, que es donde llega el agua ya después del pretratamiento, lo único que hacemos es dejar que por gravedad toda la materia particulada que tiene el fango vaya al fondo y lo retiramos. Esto es lo que llamamos el fango primario. El agua pasa al tratamiento biológico, donde hay unas bacterias responsables de eliminar la materia orgánica disuelta del agua, asimilarla, crecer, y esas bacterias son las que retiramos después del tratamiento en lo que llamamos fango secundario, que puede ser de la eliminación de materia orgánica o, como aparece en este esquema, podemos sumar si tenemos una eliminación biológica de nutrientes. Entonces, con esto que hemos explicado, hay varios tipos de fango. El fango primario, según hemos dicho, es lo que retiramos en una primera instancia del agua residual. Entonces, es el que mayor variabilidad tiene. Pues retiramos en función de lo que nos llega. No es lo mismo una población con todo agua residual urbana, que si hay componente industrial, si la industria produce grasas, si produce papel, es muy diferente y los fangos primarios son diferentes. Son susceptibles de presentar contaminación de origen antropogénico, es decir, contaminación de origen humano. Normal, estamos diciendo que es lo primero que llega y retiramos. Y son fangos que, como se sacan rápido de la línea,
están poco estabilizados, es decir, tienen mucha materia orgánica biodegradable. Y después tenemos los fangos biológicos, que como hemos dicho eran bacterias. Su composición debería ser bastante similar entre todas las depuradoras, y la diferencia de unos fangos biológicos a otros suele ser el grado de estabilización que tiene. Es decir, si las bacterias las hemos retirado en fase de crecimiento o han estado mucho tiempo en la línea de aguas y las retiramos ya cuando ha muerto parte de la población. Los fangos mixtos llamaremos a la mezcla de primarios y secundarios, y es lo que irá en nuestra línea de tratamiento de fangos. Y por habitante equivalente tratado, que no es por habitante, en este caso en Navarra, sino por habitante equivalente, serían los habitantes que tendría que haber para verter la carga que llega a la depuradora, se produce de media entre 30 y 45 gramos. Por otro lado tenemos los fangos físico-químicos, que no nos vamos a meter mucho porque suelen tener sus propios añadidos químicos y su camino y su destino no suele ir unido a los anteriores. Esto a modo de ejemplo es el fango, la caracterización de 3 fangos secundarios que se producen en 3 depuradoras en Navarra con 3 sistemas de tratamiento de aguas diferentes: fangos activos, lecho móvil y lecho fijo. Como podéis ver, la parte de arriba, grasas, proteínas, carbohidratos, pues hay un poco, son muy diferentes. Pero si nos fijamos en carbohidratos y proteínas respecto a la suma de los dos, ya veis, 61-39, 63-37, 61-39, más o menos. Este es el porcentaje teórico de las bacterias heterótrofas que están en nuestras líneas de aguas. Es un poco para ver que cojamos de donde los cojamos, son bacterias. Vale, como resumen, las características del fango que producimos dependen del agua bruta que llega a la edar, de la línea de tratamiento de aguas y del tratamiento posterior al que se somete el fango. En general tienen mucha materia orgánica biodegradable, son putrescibles y en un primer momento, según los retiramos, tienen mucho agua. Nos podríamos fijar también en sus parámetros agronómicos. Son una fuente de fósforo, nitrógeno, potasio y materia orgánica. En este sentido, tienen un gran valor. Tienen también bastante poder calorífico, es decir, podemos obtener entre 5.000 y 6.000 kilocalorías por cada kilo de materia volátil que eliminemos en los procesos de tratamiento de fangos. Podemos fijarnos en sus parámetros químicos de seguimiento de QOs, sólidos, nitratos, que es un poco en lo que nos fijamos los operadores de planta. Y nos podríamos fijar también en la parte más negativa que tienen, que podría ser su contenido en metales pesados, microcontaminantes orgánicos, antibióticos, productos farmacéuticos. Si pensamos un poco lo que hemos explicado que es el fango, lo que dejamos de cantar y las bacterias, en las depuradoras no les aportamos absolutamente nada. Entonces, todo lo que aparece aquí de estas sustancias, que son las que menos nos gustan, son las que han llegado con el agua residual y por suerte hemos podido retirar con el fango, no han vuelto al río. Y si están ahí es porque alguien las ha vertido, bien sea porque hemos tomado un antibiótico y eso es inevitable, acaba en el inodoro, o bien sea por malos usos, que echamos antibióticos por la fregadera, empresas que echan lo que no tienen que echar. Entonces, si queremos minimizar estas sustancias, es fundamental el control en origen, y eso depende de todos nosotros. Luego también podríamos hablar de sus características biológicas, si tiene más o menos bacterias, o sea, más o menos grado de estabilidad, si tiene microorganismos patógenos en mayor o menor medida, de su densidad, viscosidad. Bueno, se puede hablar largo y tendido, si alguien tiene interés le podríamos pasar información. Vale, ¿y qué podemos modificar en un fango? Ya lo sacamos de la línea de aguas, ¿qué podemos hacer con él? Podemos reducir la cantidad de fango que producimos, bien sea quitando agua, bien sea eliminando materia orgánica. Si eliminamos materia orgánica, estamos eliminando olores en su posterior uso, estamos mejorando sus características organolépticas, estamos mejorando su grado de estabilización. Lo queramos o no, siempre que estabilizamos un fango y eliminamos materia orgánica, estamos eliminando microorganismos patógenos en mayor o menor medida. Podemos intentar modificar un poco sus propiedades agronómicas y podemos intentar eliminar estas sustancias que no queremos que nos llegue a la depuradora y que ni estén en el agua ni estén en el fango. Con todo esto, pues diseñamos las líneas de objetivo de las líneas de tratamiento de fangos.
Pues lo que estamos hablando, reducir volumen, estabilizar materia orgánica, reducir patógenos, obtener un producto que sea manejable y fácil de transportar y, muy importante, por eso lo hemos puesto en mayúsculas, producir energía hoy en día. La línea de tratamiento de fangos en una depuradora pues suele tener 3 partes bien diferenciadas. Un primer espesamiento, que es un poco lo que veis en la foto de la izquierda. Dejamos fango en 3 probetas un rato, se separan los sólidos del agua, quitamos el agua y tenemos la misma materia orgánica en la mitad de volumen. Estamos consiguiendo reducir volumen para tratar lo mismo. Esto luego a escala real se puede hacer en espesadores estáticos por gravedad, como el que tenéis en la foto, en depuradoras pequeñas, en espesadores dinámicos, o en el caso de los fangos secundarios se suelen espesar por flotación. Después tenemos lo que hemos llamado la estabilización, que es eliminar materia orgánica y reducir patógenos, de lo que hablaremos un poquillo a continuación. Y ya por último solemos tener el proceso de deshidratación, que es el fango que ya hemos tratado. Le intentamos quitar la mayor cantidad de agua posible utilizando medios físicos, mecánicos, hay varias tecnologías. Y con esto pues podemos llegar entre el 16 y el 30% de sequedad en función del tratamiento previo que tenga el fango. En caso de que nuestro fango lo estabilizáramos mediante un compostaje, por ejemplo, se invertiría el orden de los pasos y primero deshidrataríamos y luego compostaríamos. Y ya vamos a hablar un poco de la estabilización. La estabilización hemos dicho que es quitar materia orgánica para que no huela, para que no atraiga vectores que puedan llevarse patógenos a otros sitios, un poco para mejorar sus características. Habitualmente se habla de que un fango está estabilizado cuando se le ha quitado el 38% de su materia orgánica, su materia volátil. Pero si nos fijamos en la definición de arriba, que es de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, no hablan de eliminar materia orgánica, sino que el sustrato capaz de generar una rápida actividad microbiológica no se encuentra disponible. Esta definición es más correcta porque aquí se incluirían tratamientos como la estabilización química con cal, que no elimina materia orgánica, pero sí que la inertiza y hace que el producto se considere que está estabilizado. Entonces ya en la fase de estabilización es donde realmente eliminamos materia orgánica, patógenos, lo que hemos ido hablando, y producimos energía. ¿Tipos de estabilización que nos podemos encontrar? Pues en función de las bacterias que la lleven a cabo puede ser anaerobia, sería un proceso biológico, una fermentación. Tiene que ser en un recinto cerrado y en ausencia de aire, ya que para estas bacterias el oxígeno es tóxico y producen metano que forma parte del biogás que se extrae de los digestores. O puede ser aerobia, es un proceso biológico, en este caso una oxidación. Estos microorganismos necesitan oxígeno para vivir y es un proceso exotérmico. ¿Cuánto calor se produce? Pues exactamente la misma energía en calor que la energía que se obtiene en biogás en el caso del anaerobio, entre 5.000 y 6.000 kilocalorías por cada kilo de materia orgánica eliminada. Si nos fijamos en la temperatura podemos diferenciar entre mesófilo, 35 a 38 grados, y termófilo, 55 a 58 grados. No se diferencian solo en la temperatura, sino también en las familias de bacterias que intervienen, en la deshidratabilidad posterior que se puede obtener del fango y en la calidad de su rebose, y también en la diferente eliminación de patógenos. A mayor temperatura, mayor eliminación. Y también podríamos hablar de la estabilización en función de la concentración. Puede ser líquida, si usamos un fango líquido, bien sea espesado o no, y puede ser seca, que lo que sería después de la deshidratación, lo que sería un compostaje o una digestión anaerobia seca. Estábamos hablando que la digestión anaerobia produce biogás. Este biogás tiene entre un 55 y un 75% de metano, en función de la composición del fango que estemos digiriendo, y un poder calorífico de entre 5.000 y 6.000 kilocalorías, esta vez por metro cúbico de biogás, porque cada kilo de sólido volátil produce un metro cúbico de biogás. Este biogás le podemos dar diferentes usos. Lo podemos quemar en una antorcha para evitar emisiones. Lo podemos, que no aparece en este esquema, lo podemos meter en unos motores de cogeneración para producir electricidad y con el calor de los gases de combustión producir energía térmica para calentar el propio digestor. Esta alternativa es la que más se ha usado en España
Es cómoda y está muy implantada, pero tiene el inconveniente de que siempre se pierde un 20 o un 30% de la energía contenida en el biogás. Otra alternativa más novedosa, aunque ya empieza a haber, es hacer un upgrading de este biogás y convertirlo en biometano, ¿no? Por ir metiendo nombres. ¿Qué es un upgrading? Quitarle el CO2 y demás compuestos que no son metano y conseguir un biometano que puede tener por encima de un 95, un 98, un 99% de riqueza. Este biometano lo podemos usar de combustible directamente en vehículos preparados para este combustible, o podemos transportarlo licuado o inyectarlo a la red de gas natural, la que pasa por nuestras casas, ya que es totalmente compatible, y este biometano se utilizará para producir electricidad, calor o para el uso que se le dé, sustituyendo al gas natural. Y ya por terminar os iba a comentar el tema de la higienización. Higienización es un término inventado por las diferentes normativas, que además cada normativa considera que un fango está higienizado no siempre en las mismas condiciones. Higienizar es eliminar patógenos. Y, por ejemplo, este también es de la Agencia de Protección Medioambiental Americana, que te dice que un fango está higienizado, por ejemplo, si está por encima de esa línea que se ve en la zona oscura. Es decir, si ha cumplido un tiempo a una temperatura determinado. Ellos hablan de que un fango es clase A si está higienizado, si está en la parte de arriba, en la parte oscura, y además está estabilizado. Y un fango es clase B si está estabilizado y está por debajo de esa línea. El termófilo suele ser clase A si cumple unas condiciones de operación. El mesófilo suele ser clase B. ¿Es mejor o peor el fango? Pues como producto no, es bastante similar. Lo que sí que el caso de un clase A tiene menos patógenos, menos riesgo sanitario y hay que tener menos precauciones a la hora de su manipulación y su aplicación agrícola. El destino que se le suele dar a estos fangos que producimos puede ser destino agrícola, estamos hablando de fertilización de campos o enmienda orgánica, puede ser como combustible para empresa, para cementeras, o lo podemos valorizar energéticamente, ya que tiene un alto poder calorífico. Si no cumple con las condiciones de otros destinos, acabará en vertedero. Y también puede utilizarse para hacer diferentes materiales como cerámicas, carreteras y demás. Actualmente en Navarra hay un proyecto en marcha que está intentando obtener biocombustibles directamente de los fangos sin pasar por el biometano. En España había un objetivo marcado que era que para el 2020 se valorizara en cualquiera de las formas el 85% de los fangos que se producían, y el año pasado en Navarra prácticamente el 100% de los fangos se gestionó con el código LER 190805 y acabó en agricultura, bien sea por valorización por aplicación directa o bien sea porque ha formado parte de un fertilizante que después se ha utilizado. Y bueno, después de dar estas pinceladas, espero haber sido simple, pues ahora voy a dejar paso a mis compañeros que ya os hablarán del futuro. Muchas gracias.